Capacité a mi reemplazo durante meses sin saberlo, hasta que escuché una conversación que dejó claro que ya tenían planeado sacarme. Llevaba años trabajando en Nova Strat Consulting. No era perfecta, pero era estable. Cumplía objetivos, resolvía problemas que no me correspondían y mantenía resultados constantes. Nadie lo decía directamente, pero sabían que si algo fallaba, yo lo arreglaba. No pedía reconocimiento. Solo esperaba que en algún punto eso tuviera peso. Me convencí de que lo tenía. Que alguien estaba viendo todo eso. Que tarde o temprano, ese esfuerzo iba a traducirse en algo real. Un día, Ricardo Salgado me llamó a su oficina. No fue una reunión formal. Fue breve, directa. Me dijo que quería que capacitara a alguien nuevo. Recién egresado, sin experiencia real. Tiene potencial, dijo. Quiero que lo prepares bien. El tono no dejaba espacio a interpretación. No era una sugerencia. Era una orden envuelta en confianza. Acepté sin cuestionar. No porque confiara en él, sino porque llevaba años haciendo exactamente eso. El alcance era claro, tenía que enseñarle todo. Manejo del CRM, control del pipeline, seguimiento de clientes, priorización de leads, preparación de propuestas, reuniones y cierres. Todo lo que sostenía el flujo de ingresos. No era apoyo puntual. Era transferencia completa de operación. Aún así, acepté. Por inercia. Porque en ese entorno, cuestionar nunca había servido de nada. Al día siguiente llegó Andrés Salgado. Se notaba que no tenía experiencia real. Preguntas básicas. Dudas constantes. Dependía completamente de lo que yo le decía. No era culpa suya. Lo extraño era otra cosa. Su actitud. No parecía preocupado por no saber. No tenía urgencia por aprender. Era como si supiera que su lugar ya estaba asegurado, independientemente de lo que hiciera. Empecé con lo básico. Le expliqué cómo funcionaba el sistema, cómo se organizaban los clientes y cómo se estructuraban los seguimientos. Le mostré reportes, métricas, lógica operativa. Él tomaba notas, asentía, pero no profundizaba. No cuestionaba. Solo repetía. En ese punto, algo no encajaba. La mayoría intenta demostrar que puede. Él no. Él solo estaba ahí, cumpliendo. Ese día terminé más tarde de lo normal. Más carga, más responsabilidad, cero explicación. Antes de salir, pasé frente a la oficina de Ricardo. La puerta estaba cerrada, pero la luz seguía encendida. No le di importancia. Solo pensé en lo mismo de siempre, estaba haciendo más de lo que me correspondía, y nadie parecía verlo como algo fuera de lo normal. En ese momento, todavía no entendía por qué. Pero ya había empezado. Pasaron varios días desde que empecé a capacitar a Andrés. El ritmo era constante, pero la dinámica no era la habitual. Yo absorbía toda la carga operativa mientras él seguía pasos básicos. No había presión sobre su rendimiento. Nadie le pedía resultados. Eso no era normal. En ese entorno, a los nuevos se les exigía desde el inicio. Se les medía por errores, por tiempos, por cierres. A él lo dejaban avanzar sin consecuencias. Eso empezó a generar ruido. Intenté justificarlo al principio. Pensé que quizá le estaban dando margen para adaptarse. Que era una decisión temporal. Pero mientras más avanzaban los días, más evidente se volvía la diferencia. Yo resolvía cuentas complejas, cerraba acuerdos, atendía problemas urgentes, y al mismo tiempo tenía que detenerme para explicarle a él cosas que cualquier perfil básico debería entender en una semana. No era apoyo. Era transferencia completa. Andrés no cuestionaba nada. No buscaba ir más allá. Solo hacía lo mínimo necesario para seguir el proceso. Tomaba notas, asentía, repetía lo que le decía. No había iniciativa real. Lo más extraño no era su falta de experiencia, sino su tranquilidad. No mostraba preocupación por equivocarse. No tenía prisa por mejorar.
Era como si supiera que no lo iban a evaluar de verdad. Ese día salí a mi horario de comida más tarde de lo habitual. No tenía hambre. Necesitaba espacio. El ambiente ya me estaba generando incomodidad. Mientras caminaba por el pasillo, pasé frente a la oficina de Ricardo. La puerta estaba entreabierta. No fue intención detenerme, pero escuché mi nombre. Fue automático. Bajé el ritmo. No hice ruido. Me quedé ahí, escuchando. La voz de Ricardo era clara. Estaba hablando con alguien más. Por el tono, alguien de nivel similar. No usaba rodeos. Andrés tiene que aprender rápido, dijo. No podemos extender esto más de lo necesario. Hubo una pausa breve. Luego continuó, más directo, en cuanto pueda manejar las cuentas solo, Daniel deja de ser necesario. No cambió el tono. No lo dudó. Lo dijo como si fuera una decisión cerrada. La otra persona respondió algo bajo, casi inaudible. Pero Ricardo retomó. Es bueno en lo que hace, pero ya cumplió su función. La empresa necesita otra imagen. Alguien más joven, más presentable para ciertos clientes. Ahí quedó claro. No era desempeño. No era capacidad. Era conveniencia. Yo no estaba siendo evaluado por resultados. Estaba siendo reemplazado por decisión. En ese momento entendí todo lo que no encajaba. La falta de presión sobre Andrés. La urgencia en que aprendiera. La carga completa que me habían asignado. No era confianza. Era un proceso calculado. Querían asegurarse de que todo lo que yo sabía quedara replicado, para después sacarme sin afectar la operación. Era limpio. Eficiente. Y completamente intencional. No entré a la oficina. No hice ruido. No confronté a nadie. Me di la vuelta y seguí caminando como si no hubiera escuchado nada. No tenía sentido reaccionar en ese momento. Todo ya estaba decidido. Volví a mi lugar con la misma rutina, la misma expresión, el mismo ritmo. Andrés seguía ahí, revisando lo que le había enseñado. Me miró esperando la siguiente instrucción. Yo lo miré de regreso, pero ahora con claridad. Ya no estaba enseñando por compromiso. Ya no era inercia. A partir de ese momento, cada cosa que le dijera iba a ser medida. Porque ya no se trataba de ayudar, se trataba de entender exactamente cómo estaban jugando. Y si iban a sacarme, no iba a ser sin que yo supiera cada paso antes de que lo dieran. Al día siguiente no cambié la rutina, pero sí el enfoque. Llegué a Nova Strat Consulting a la misma hora, abrí el CRM y revisé el pipeline como siempre, pero ahora cada dato tenía otro peso. Ya no estaba optimizando para la empresa, estaba auditando el sistema que querían quitarme de las manos. Identifiqué cuentas críticas, seguimientos activos, oportunidades en fase de cierre y procesos que dependían de mi criterio. Mientras Andrés esperaba instrucciones, yo decidí qué mostrar y qué no. No oculté información, pero dejé de explicar atajos, matices y decisiones que no estaban documentadas. Lo básico lo tendría. Lo estratégico no. No por venganza, por lógica, nadie transfiere su ventaja completa a quien lo reemplaza. A media mañana, Ricardo pasó por el área. No dijo nada, solo observó. Ese silencio confirmó que todo seguía en marcha. A Andrés le asigné tareas controladas, limpieza de base, clasificación de leads y seguimiento inicial con guiones. Lo suficiente para que pareciera avance, no para sostener operación. Le pedí reportes breves cada 2 horas. Cumplía, pero sin profundidad. No detectaba inconsistencias, no anticipaba objeciones, no entendía el contexto de cada cuenta. Cuando le planteé un escenario de negociación, repitió el discurso sin ajustar variables. Ahí quedó claro, podía ejecutar pasos, no tomar decisiones. Mientras tanto, yo cerré 2 acuerdos menores y avancé uno grande a etapa final. No lo involucré. Registré todo con precisión, tiempos, interacciones, objeciones resueltas. No era rutina, era evidencia. Si alguien iba a cuestionar mi desempeño, tendría trazabilidad completa de resultados.
A las 1:40 recibí un correo de recursos humanos. Asunto, reunión requerida, conducta y cumplimiento. El correo era formal, sin contexto. Se le cita el día de hoy a las 4:30 en sala B para tratar temas relacionados con su conducta y cumplimiento de funciones. Su asistencia es obligatoria. Firmado por la coordinadora de RH. No mencionaba incidentes, fechas ni testigos. Era un procedimiento estándar usado cuando ya existe una narrativa interna. No respondí. Confirmé asistencia y seguí trabajando. Antes de la reunión, cerré el seguimiento pendiente con un cliente de Norteamérica y dejé programadas 2 llamadas para el día siguiente. No iba a entrar a esa sala con pendientes abiertos. A las 4:25 guardé mi equipo, tomé el registro de actividades y caminé a sala B. Andrés me miró sin entender. Ricardo no estaba en el área. Todo estaba coordinado para ese momento. En la sala estaban RH y Ricardo. La coordinadora inició con un guión claro. Hemos recibido reportes sobre conductas que no se alinean con la cultura de la empresa, resistencia a colaborar, abandono de funciones y trato inadecuado con compañeros. No presentó pruebas. Ricardo se mantuvo en silencio, observando. Esperaban que yo justificara, que entrara en defensa. No lo hice. Pedí precisión, fechas, casos, responsables de los reportes. La respuesta fue difusa. Son percepciones del equipo. La palabra clave. Percepción. Sin evidencia, todo se vuelve moldeable. Tomé nota. No elevé el tono. No negué ni acepté. Dejé claro que mis métricas estaban registradas y disponibles para revisión. La coordinadora cerró, buscamos corregir antes de escalar. Traducido, construir un expediente. Corté la dinámica. Si aquí no valoran lo que hago, me retiro. Este ambiente no es operativo. La coordinadora intentó redirigir, podemos trabajar en un plan de mejora. Ricardo intervino por primera vez, no te irás de aquí ileso. Vas a pagar caro esto. Vas a terminar pidiendo volver. No respondió a mi punto. Confirmó el enfoque. Lo miré sin reaccionar. Es una amenaza, dije. Silencio breve. Perfecto. Se requieren 2 para bailar. Veremos el ritmo. No hubo réplica. La reunión terminó sin acuerdo. Salí con una conclusión cerrada, no estaban corrigiendo conductas, estaban preparando salida por abandono o insubordinación. El siguiente paso era formalizarlo. No les iba a dar ese margen. Regresé a RH 1 hora después y pedí iniciar proceso de renuncia voluntaria. No negocié. La coordinadora trajo los documentos, carta de renuncia, finiquito preliminar, checklist de entrega. Firmé sin dilatar. Sabía que intentarían argumentar abandono para retener pagos. No importaba. Tenía respaldo legal, y más importante, tenía control sobre relaciones clave. Cuando salí del área, varios colaboradores ya sabían. La información se movió rápido. Ricardo apareció en el pasillo. Así como llegaste, te vas. No hay pago por abandono. No respondí. No necesitaba hacerlo ahí. Mi respuesta no era interna. Era externa. Subí a mi lugar, tomé mis cosas básicas y descargué mi lista de contactos. Más de 50 inversores con relación directa. Abrí WhatsApp y creé un grupo nuevo. Seleccioné a los contactos activos, los que habían cerrado conmigo o estaban en seguimiento avanzado. No todos. Los que importaban. Escribí el comunicado con precisión, sin adjetivos innecesarios, actualización operativa. A partir de hoy dejo Nova Strat Consulting. En mi gestión, prioricé procesos claros, seguimiento puntual y transparencia en cada operación. En las últimas semanas, esas condiciones dejaron de ser consistentes con lo que considero necesario para trabajar. Para evitar afectaciones en sus operaciones, coordinaré alternativas desde un nuevo entorno que sí garantice continuidad y control. Les compartiré detalles en breve. Cualquier asunto en curso, puedo revisarlo directamente. Envié. No expliqué más.
Las respuestas llegaron en minutos. Preguntas directas: ¿qué pasa con nuestros acuerdos? ¿Quién queda a cargo? ¿Cómo seguimos? No respondí uno por uno. Envié un audio claro: los procesos que llevábamos no dependen de una sola persona, pero sí de ejecución. Si requieren continuidad, puedo asumir coordinación externa mientras formalizo mi siguiente posición. No voy a comprometer plazos que no pueda sostener. En cuanto tenga estructura definida, lo comunico y retomamos con condiciones claras. Hubo silencio breve y luego confirmaciones. Uno escribió: si tú te mueves, nosotros evaluamos movernos. Preferimos consistencia a promesas. Era suficiente. No era un cierre, era una transición controlada. Esa noche, en casa, envié mi CV a Apex Revenue Systems. Había investigado modelos AES enfocado en control de ventas, métricas claras, cultura de ejecución. A la hora, recibí respuesta: entrevista al día siguiente con el director. Llegué puntual. Me recibió Julián Ortega. Directo: preguntas sobre pipeline, recuperación de cuentas, forecast y manejo de objeciones. Respondí sin rodeos. Al final, dijo: hablé con tu empresa anterior. Las referencias son negativas: abandono, mala conducta. Pausa. No coincide con lo que veo. Quiero resultados, no versiones. Aquí se paga 50% de comisión por venta y se escala por desempeño. Si entras, entras a ejecutar. Extendió la mano. Acepté. Era un acuerdo, no una oportunidad. Aquí se medía lo que importaba. Al día siguiente llegué a Apex Revenue Systems con una lógica distinta. No iba a adaptarme, iba a medir si el sistema soportaba ejecución real. Julián Ortega me esperaba en la entrada, puntual, sin protocolo innecesario. Clara te da el recorrido, dijo. Asentí. No hubo bienvenida extendida. Clara Méndez apareció con una tablet en mano y una lista clara de áreas. No improvisaba. Mientras caminábamos, explicó estructura, flujos y métricas sin adornos. Hablaba en términos de conversión, tiempos de ciclo y control de pipeline. No mencionó cultura ni valores. Mencionó resultados. Eso ya marcaba diferencia. No me vendían un entorno. Me mostraban un sistema. El recorrido tomó casi 2 horas. No por tamaño, sino por profundidad. Clara no señalaba espacios, explicaba funciones. Área de análisis, donde se monitorean KPIs en tiempo real. Equipo de soporte, intervención en cuentas críticas. Ventas, segmentación por nivel de cliente. Todo estaba conectado. Nada dependía de una sola persona, pero cada rol tenía impacto directo. Cuando llegamos a mi oficina, entendí el enfoque. No era lujo, era control. Iluminación regulable, aislamiento acústico, equipo actualizado y acceso directo a sistemas de videoconferencia. Todo configurado antes de mi llegada. No era casualidad. Era anticipación. Clara se detuvo en la puerta antes de irse. Analizamos perfiles antes de integrar a alguien, dijo. Tu ritmo de trabajo indica que necesitas control de entorno. Menos interrupciones, más profundidad. Ajustamos esto para que ejecutes sin fricción. No sonó a halago. Sonó a diagnóstico. Asentí. Era la primera vez que alguien configuraba condiciones de trabajo en función de cómo opero, no de lo que conviene a la empresa. Si algo no te sirve, lo ajustamos, agregó. Se fue sin esperar respuesta. Cerré la puerta. Encendí el equipo. No había curva de adaptación. Todo estaba listo para empezar. Abrí el sistema. Pipeline claro, segmentado por valor y probabilidad. Leads clasificados, historial completo, alertas activas. No había caos que ordenar. Había estructura que ejecutar. Revisé cuentas activas, identifiqué oportunidades inmediatas y marqué 3 líneas de acción. Reactivación de clientes fríos. Cierre de oportunidades en fase final y apertura de nuevos contactos con alto potencial. No pedí instrucciones. No eran necesarias. El sistema decía qué hacer.
La diferencia estaba en cómo hacerlo. Ahí es donde entra la ejecución real. A media mañana, Julián apareció en la puerta. No entró del todo. Observó la pantalla, el ritmo. ¿Qué ves?, preguntó. Fugas en seguimiento y oportunidades mal priorizadas, respondí. Asintió. ¿Corrígelo? No hubo más. No necesitaba aprobación para actuar. Necesitaba resultados. Esa era la única validación. Empecé con reactivación de cuentas. Mensajes directos, sin plantillas genéricas. Contexto, valor y propuesta clara. No ofrecí producto. Ofrecí solución a problemas específicos que ya conocía de cada cliente. En paralelo, preparé un comunicado para mi red de inversores. No era improvisado. Era estratégico. Seleccioné a los contactos clave y estructuré el mensaje con precisión. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué se está vendiendo y por qué tiene sentido? No mencioné a Nova Strat. No era necesario. El foco era hacia adelante. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. No se trata de saturar. Se trata de activar en el momento correcto. Las respuestas no tardaron. Interés inmediato. Preguntas directas. No expliqué de más. Respondí lo necesario para abrir conversación, no para cerrarla. Agendé reuniones. 10 en total. No por volumen, por calidad. Europa, Asia y Norteamérica. Contactos que ya confiaban en mi ejecución. Informé a Julián. 10 reuniones en una semana, dijo. No sonrió. ¿Tu método? Consistencia, respondí. Asintió. No pidió detalles. No los necesitaba. Preparé la presentación. No era un pitch comercial. Era una exposición operativa. ¿Qué hace el sistema? ¿Cómo impacta en ventas? ¿Qué problemas corrige y qué resultados genera? Incluí datos, casos y simulaciones. No promesas. Hechos. Ajusté cada bloque para que respondiera preguntas antes de que las hicieran. No se trata de convencer. Se trata de eliminar dudas antes de que aparezcan. Cerré el día revisando agenda y puntos críticos. No había presión externa. Había claridad interna. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a decisiones de otros. Estaba ejecutando sobre un sistema que respondía a resultados. Apagué el equipo sin ruido. No había emoción. Solo una certeza, aquí no iba a pelear por espacio. Aquí iba a ocuparlo. El primer día de reuniones empezó sin margen de error. Llegué antes, revisé cada contacto y confirmé horarios con precisión. No era una presentación genérica, cada inversor tenía contexto distinto, intereses específicos y tolerancia diferente al riesgo. Ajusté el enfoque para cada uno. No se trataba de hablar mejor, sino de hablar exacto. Abrí la primera videollamada sin introducciones largas. Voy directo, dije. Están perdiendo dinero en procesos que creen que controlan. No hubo reacción inmediata. Solo atención. Ese silencio inicial era útil. Significaba que estaban escuchando. El bloque inicial fue diagnóstico. No expliqué el sistema. Expliqué el problema. Fugas en seguimiento, mala priorización de leads, decisiones basadas en intuición. Les mostré datos comparativos, escenarios reales donde el dinero se quedaba en el camino por ejecución deficiente. No los culpé. Les mostré estructura. No es falta de clientes. Es falta de control, concluí. Ahí cambió la dinámica. Ya no era una presentación. Era una revisión operativa de lo que estaban haciendo mal. Pasé a la solución sin transición innecesaria. Abrí la plataforma de Apex Revenue Systems en tiempo real. Pipeline dinámico, alertas automatizadas, recuperación de cuentas inactivas. No expliqué funciones, mostré resultados. Simulé un caso, lead olvidado, reactivación automática, intervención manual en el punto correcto, cierre en menos tiempo. No era teoría. Era ejecución.
Esto no reemplaza a su equipo, dije. Corrige sus errores. Ahí entendieron el valor real. No vendía tecnología. Vendía control. Las preguntas llegaron con precisión. Un inversor europeo preguntó sobre cumplimiento y privacidad. Respondí con estructura, segmentación de datos, control de accesos, almacenamiento regional. No improvisé. Otro, desde Asia, cuestionó escalabilidad. Escala porque elimina decisiones innecesarias, respondí. Norteamérica fue directo al dinero. ¿Cuánto recupera esto? Entre 12% y 20% de ingresos que ya estaban perdiendo, dije. No inflé cifras. No prometí máximos. Di rangos sostenibles. Eso genera más confianza que cualquier número alto. Uno de ellos hizo la pregunta clave, ¿por qué deberíamos confiar en esto? No respondí de inmediato. Dejé pasar unos segundos. No confíen, dije. Pruébenlo. Si no funciona, no lo usan. No ofrecí garantías falsas. Ofrecí prueba real. Ese punto cambió todo. La conversación dejó de ser defensiva. Se volvió práctica. Ya no estaban evaluando si creerme. Estaban evaluando cómo implementarlo. Cerré la reunión sin presión. No urgencias, no descuentos, no cierre forzado. Si tiene sentido para ustedes, avanzamos. Si no, no pierdan tiempo, dije. Silencio breve. Luego confirmaciones. No todas, pero suficientes. 6 interesados en avanzar, 3 pidieron piloto, 1 listo para cerrar. No celebré. Era lo esperado. Cuando trabajas con estructura, los resultados no sorprenden. Se repiten. Al terminar, revisé el sistema. Las oportunidades ya estaban registradas. Pipeline actualizado en tiempo real. No tenía que reportar resultados. El sistema los mostraba. Julián apareció de nuevo. ¿Cuántos avanzan?, preguntó. 6 seguros, 3 en evaluación, respondí. Asintió. Eso no es suerte. No, dije. Es ejecución. No hubo más conversación. No era necesaria. Mientras tanto, fuera de Apex, el impacto ya empezaba a sentirse. Algunos de esos inversores dejaron de responder a NovaStrat. No por mí. Por comparación. Cuando alguien ve una ejecución mejor, no necesita explicación para cambiar. No hice llamadas para cerrarles la puerta. Solo abrí otra. Eso es suficiente cuando el sistema anterior ya tiene fallas. Cerré el día revisando números. No emociones. Datos. Interés alto, decisiones en proceso, primeros cierres en puerta. No era un inicio. Era una validación. Confirmación de que el problema nunca fui yo. Era el entorno. Apagué la pantalla con una idea clara, no estaba reconstruyendo nada. Solo estaba operando donde las reglas tenían sentido. Al día siguiente no hubo margen de ajuste. Las decisiones empezaron a materializarse en contratos. 3 inversores confirmaron entrada formal antes del mediodía. No pidieron más información, solo condiciones claras y tiempos de implementación. 2 más solicitaron pilotos con métricas definidas, conversión, recuperación de cuentas y reducción de tiempo de cierre. No eran acuerdos pequeños. Eran compromisos con impacto directo en ingresos. Registré cada operación en el sistema y validé condiciones con el equipo técnico. No delegué. En esta fase, cualquier error cuesta confianza. Y la confianza, una vez que se pierde, no se recupera con argumentos. Entré en modo ejecución total. Ajusté propuestas según perfil de cliente, definí flujos de implementación y establecí puntos de control semanales. No se trataba de cerrar y pasar al siguiente. Se trataba de asegurar que lo cerrado funcionara. Coordiné con soporte para anticipar incidencias y con análisis para proyectar resultados realistas. Cada cliente recibió una estructura adaptada a su operación. No vendí un sistema genérico. Vendí una solución aplicada.
Esa diferencia es la que sostiene relaciones a largo plazo. Mientras avanzaba en Apex, el efecto en Nova Strat empezó a hacerse visible. Los mismos clientes que antes respondían con rapidez ahora dejaban correos sin contestar. Las reuniones se posponían. Las decisiones se detenían. No era casualidad. Era consecuencia. Cuando la ejecución baja, la confianza se enfría. Y cuando la confianza se enfría, el flujo de dinero se detiene. No hacía falta intervenir. El sistema anterior estaba fallando por sí solo. El problema interno se agravó con el aprendiz. Andrés empezó a asumir responsabilidades sin tener criterio para sostenerlas. Confundió condiciones en una negociación clave, prometió plazos que la empresa no podía cumplir y dejó un seguimiento crítico sin respuesta durante días. El cliente se retiró. No hubo discusión. Solo silencio. Ese tipo de errores no se corrigen con explicación. Se pagan con pérdida directa. Y cuando se repiten, se convierten en patrón. Ricardo intentó contener la situación. Llamadas urgentes, propuestas improvisadas, cambios de última hora. Pero ya no tenía control real. No conocía el detalle de las cuentas, no entendía el historial de cada cliente. Dependía de información que antes yo manejaba. Y ahora no la tenía. Intentó recuperar terreno con discurso, pero sin estructura el discurso no sostiene nada. Los clientes no respondieron. No por falta de interés, sino por falta de confianza. Dentro de Apex, los resultados no pasaron desapercibidos. Julián me llamó a su oficina. No era una evaluación, era un análisis. 3 cierres en menos de 24 horas, 2 pilotos en marcha y pipeline en crecimiento, dijo. Asentí. Eso no es adaptación. Es dominio. No respondí. Sabía que tenía razón. A partir de ahora, no solo ejecutas, continuó. Empiezas a construir estructura. Ese cambio no venía con título. Venía con responsabilidad. La propuesta fue clara. Acceso a cartera de mayor nivel, participación en decisiones comerciales y margen directo en crecimiento del área. No había techo definido. Solo resultados como límite. No era un ascenso tradicional. Era expansión de alcance. Aquí no premiamos tiempo, dijo Julián. Premiamos impacto. Eso eliminaba cualquier duda sobre el sistema en el que estaba ahora. No había espacio para política interna. Solo para ejecución medible. Mientras tanto, en Nova Strat, la situación dejó de ser operativa y se volvió estructural. Más clientes se retiraron, contratos se cancelaron y el flujo de ingresos empezó a caer. El problema ya no era un error puntual. Era la ausencia de alguien que sostuviera el sistema. El reemplazo no funcionó. Y cuando un sistema depende de una sola persona, el error no es la persona que se va. Es la estructura que no supo sostenerse sin ella. Cerré el día revisando resultados. No había euforia. Solo claridad. Lo que estaba pasando no era una victoria personal. Era una consecuencia lógica de decisiones mal tomadas en otro lado y decisiones bien ejecutadas aquí. No me reemplazaron. Se quedaron sin base. Y cuando una empresa pierde su base, no importa cuánto intente sostenerse, el resultado ya está definido. Las semanas siguientes no trajeron sorpresas, solo confirmaciones. En Apex Revenue Systems el ritmo se estabilizó en un punto alto y constante. Ya no había picos ni caídas abruptas. El pipeline se mantenía limpio, los seguimientos eran puntuales y las decisiones se tomaban con base en datos, no en intuición. Yo ya no estaba enfocado en cerrar por volumen, sino en sostener lo que ya se había construido. Ajusté procesos internos, optimicé tiempos de respuesta y empecé a intervenir en cuentas de mayor valor. No necesitaba demostrar nada. Solo mantener el estándar. El cambio de rol fue natural, sin anuncios formales. Otros empezaron a acercarse para validar decisiones, revisar estrategias o ajustar propuestas antes de presentarlas. No porque se los pidieran, sino porque entendían que mi forma de operar reducía errores. No di instrucciones generales. Corregía puntos específicos.
Eliminaba fricción en procesos. Esa es la diferencia entre dirigir y controlar. No necesitaba autoridad para influir. Solo consistencia. En paralelo, la situación en Nova Strat dejó de ser un rumor y se volvió evidente. Los espacios empezaron a vaciarse, reuniones internas se cancelaban sin reprogramación y la actividad comercial se redujo de forma visible. No era un colapso inmediato, era un desgaste progresivo. El tipo de caída que no se percibe de un día a otro, pero que cuando se analiza en conjunto, ya es irreversible. El problema no era que faltaran clientes. Era que nadie sabía cómo sostenerlos. Ricardo empezó a mostrar señales claras de presión. Pasó de ser distante a estar presente en todo. Revisaba operaciones, intervenía en llamadas, cuestionaba decisiones que antes ni observaba. Pero no lo hacía con estructura. Lo hacía reaccionando. Y cuando alguien reacciona en lugar de anticiparse, siempre llega tarde. Su presencia ya no generaba control, generaba tensión. El equipo lo notó. Nadie lo dijo, pero todos lo ajustaron en su forma de trabajar. El equipo interno empezó a fracturarse. No hubo confrontaciones abiertas, pero sí cambios de comportamiento. Menos comunicación, más errores, más rotación silenciosa. Algunos dejaron de involucrarse, otros simplemente cumplían sin ir más allá. Ese tipo de ambiente no se corrige con discursos. Se corrige con estructura. Y ahí ya no había nada que corregir. Solo quedaba sostener lo que se pudiera mientras durara. Andrés, sin respaldo real, empezó a estancarse. Ya no tenía a quien replicar. Podía seguir procesos, pero no podía resolver situaciones fuera del guión. Cada error que cometía aumentaba la presión sobre él. Y la presión, sin preparación, no mejora el rendimiento. Lo deteriora. Ricardo intentó cubrirlo, pero el problema ya no era de aprendizaje. Era de capacidad. Y esa diferencia no se corrige en semanas. En Apex, Julián volvió a llamarme, pero esta vez no para revisar números. Lo que estás haciendo no se aprende rápido, dijo. Se construye con tiempo. No lo dijo como elogio. Lo dijo como diagnóstico. Eso es lo que compramos cuando te contratamos. Esa frase dejó claro algo importante. No me estaban evaluando por lo que hacía hoy, sino por lo que podía sostener mañana. Esa es la única forma real de medir valor. Yo ya no seguía lo que pasaba en Nova Strat de forma activa. No revisaba información, no preguntaba, no intervenía. Pero la información llegaba igual. Excompañeros, clientes, contactos del sector. Todos apuntaban a lo mismo, las cosas no estaban funcionando. No respondía. No tenía sentido. Cuando una estructura falla, no se corrige desde afuera. Se reconstruye desde cero. Y ahí ya no estaba yo. Al final del día, todo se redujo a una sola idea. No era que yo hubiera ganado algo. Era que había salido a tiempo de un sistema que ya estaba fallando. Mientras otros intentaban sostenerlo, yo estaba operando en uno que sí funcionaba. No había emoción en eso. Solo distancia. Porque cuando entiendes por qué algo cae, ya no necesitas verlo caer para saber cómo termina. El contacto llegó sin aviso, un martes por la tarde, mientras cerraba ajustes con un cliente europeo. Pantalla activa, métricas abiertas, todo en control. El teléfono vibró varias veces seguidas. No miré de inmediato. Terminé la revisión, confirmé condiciones y cerré la llamada. Luego revisé. Era Ricardo. 3 llamadas perdidas. Un mensaje, necesitamos hablar. Es importante. No había saludo, no había contexto. Solo urgencia. No respondí. Dejé pasar el tiempo. Si alguien necesita hablar, insiste. Y si insiste, expone la razón. 15 minutos después llegó otro mensaje. Podemos llegar a un acuerdo. Te conviene escuchar. El tono ya no era de jefe. Era de negociación. No respondí de inmediato. Terminé lo que estaba haciendo, actualicé el sistema y cerré pendientes. Luego escribí una línea, di lo que tengas que decir.
No abrí espacio, no ofrecí llamada. Si quería hablar, lo haría directo. No tenía interés en conversaciones largas ni en reconstruir algo que ya estaba cerrado. La llamada entró segundos después. Contesté. Ricardo no saludó. Empezó directo. Las cosas se pueden arreglar. Podemos mejorar tu posición, darte control sobre cuentas clave, ajustar tu compensación. Hablaba rápido, sin pausas, como si el tiempo fuera un factor en su contra. No mencionó lo que había pasado, no hizo referencia a la salida, no asumió nada. Solo ofrecía condiciones. Era una negociación basada en necesidad, no en reconocimiento. Lo dejé hablar. No interrumpí. Escuché cada argumento, cada promesa, cada ajuste que ahora sí estaba dispuesto a hacer. Todo lo que antes no era posible, ahora lo era. Eso confirmó el punto. No era que no pudiera. Era que no quería, hasta que lo necesitó. Cuando terminó, no hubo silencio incómodo. Hubo claridad. No te falta personal, dije. Te falta estructura. No elevé la voz. No lo confronté. Solo definí el problema. Ricardo intentó responder, pero continué. Y eso no se arregla trayendo de vuelta a alguien que decidiste reemplazar. Hubo un silencio corto. No de reflexión, de contención. Cambió el tono. Te ofrecí una oportunidad. No la vas a tener dos veces. Intentó recuperar posición. Volver a la lógica anterior. Ya no funcionaba. La oportunidad ya la tuve. 10 años, respondí. Pausa breve. Y la dejaste pasar. No hubo más que decir. Corté la llamada. Ese fue el último contacto directo. No volvió a llamar, no volvió a escribir. La línea quedó cerrada. No por conflicto, por decisión. Lo que seguía ya no dependía de conversaciones. Dependía de consecuencias. Y esas ya estaban en marcha. Yo seguí trabajando. Reuniones, cierres, ajustes. No hubo interrupciones. No hubo distracciones. Cuando una etapa termina, lo único que queda es avanzar. No revisar. Días después, la información empezó a circular fuera del entorno directo. Comentarios en redes, publicaciones de exempleados, referencias cruzadas en foros del sector. No eran ataques organizados. Eran experiencias acumuladas. Se hablaba de sobrecarga de trabajo, horas extras sin pago, cambios constantes sin dirección y decisiones tomadas sin considerar impacto operativo. No había una sola versión. Había muchas que coincidían en lo mismo. Eso es lo que construye reputación, o la destruye. La confirmación más directa llegó por mensaje. Un excompañero con el que había trabajado años escribió sin rodeos. Me salí. No se sostiene. Todo es presión, sin dirección. Están perdiendo gente rápido. No pidió consejo. No buscó explicación. Solo informó. Respondí con una línea, entendido. No había nada más que decir. Cada uno toma decisiones cuando entiende el contexto. Él ya lo había entendido. No hice comentarios públicos. No respondí a publicaciones. No corregí versiones. No era necesario. Cuando una estructura se expone por sí sola, cualquier intervención externa sobra. Seguí con mi operación, con mis clientes, con mis resultados. Lo que pasaba en Nova Strat ya no era parte de mi entorno. Era un caso más de lo que ocurre cuando las decisiones se toman sin entender las consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, siempre aparecen. La operación en Apex dejó de sentirse como una fase de adaptación y pasó a ser una extensión directa de cómo trabajo. El sistema respondía a decisiones claras y eso eliminaba fricción. El pipeline ya no requería correcciones constantes, se mantenía limpio por diseño. Cada oportunidad tenía contexto, cada cliente tenía historial y cada acción estaba respaldada por datos. No había espacio para improvisación innecesaria. Eso permitió algo clave, dejar de reaccionar. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a anticiparte.
Y cuando te anticipas, el margen de error se reduce al mínimo. El volumen de operaciones creció, pero no de forma desordenada. No acepté todos los contactos ni abrir reuniones sin filtro. Seleccioné. Prioricé cuentas con capacidad real de inversión y descarté las que solo consumían tiempo sin retorno claro. Esa decisión impactó directamente en conversión. Menos reuniones, más cierres. Menos desgaste, más control. El error común en ventas es pensar que más actividad genera más resultados. No es así. La actividad sin dirección solo multiplica errores. Los inversores con los que trabajaba empezaron a cambiar la forma en la que interactuaban conmigo. Ya no pedían explicaciones básicas ni validaciones constantes. Iban directo a decisiones. ¿Qué propones? ¿Cuándo implementamos? ¿Qué resultado esperamos en 30 días? Ese cambio no es casual. Es consecuencia de consistencia. Cuando alguien cumple de forma repetida, la confianza deja de ser un factor y se vuelve estándar. Y cuando la confianza es estándar, la negociación se simplifica. Dentro de Apex, mi participación dejó de limitarse a ejecución individual. Empecé a intervenir en procesos más amplios, definición de métricas, ajuste de flujos comerciales y evaluación de oportunidades a nivel estratégico. No era un rol asignado. Era una necesidad del sistema. Cuando alguien entiende cómo se mueve la operación, termina influyendo en cómo se construye. Esa transición no se anuncia. Se detecta en resultados. Julián volvió a llamarme, pero esta vez no para revisar números ni validar cierres. Fue directo. Ya no estás demostrando que puedes hacerlo, dijo. Ahora estás demostrando que puedes sostenerlo. Esa diferencia es la que define el valor real. Cualquiera puede tener un buen resultado una vez. Mantenerlo en el tiempo es lo que separa a los que ejecutan de los que dependen de circunstancias. Asentí. No había nada que agregar. El reconocimiento dentro del equipo no fue formal, pero fue evidente. Otros empezaron a ajustar su forma de trabajar en función de lo que veían que funcionaba. No por obligación, por resultado. Ese tipo de influencia no se impone. Se replica. Cuando un sistema encuentra una forma eficiente de operar, tiende a copiarla. No porque alguien lo ordene, sino porque reduce errores. Eso es lo que define una estructura sólida. El pasado dejó de tener presencia. No revisaba lo que pasaba en NovaStrat, no preguntaba por nadie, no comparaba situaciones. No porque evitara el tema, sino porque dejó de ser relevante. Cuando cambias de entorno y el nuevo sistema funciona, el anterior pierde peso automáticamente. No necesitas justificar la salida. Los resultados actuales lo hacen por ti. Mi enfoque se redujo a lo esencial: mantener control, escalar con lógica y evitar decisiones impulsivas. No había presión externa. Había responsabilidad interna. Cada operación que cerraba no solo generaba ingreso, también fortalecía el sistema en el que estaba. Esa es la diferencia entre trabajar para una empresa y trabajar dentro de una estructura que funciona. Al final del día, todo quedó claro. No gané una posición. No recuperé nada. Solo dejé de estar en un lugar donde el esfuerzo no tenía dirección. Y cuando el esfuerzo empieza a tener dirección, los resultados dejan de ser una posibilidad, y se vuelven inevitables. La caída de NovaStrat no fue un evento, fue una secuencia lógica. Primero se detuvieron los cierres, luego se extendieron los ciclos de venta y finalmente los clientes dejaron de responder. Sin flujo constante de ingresos, la empresa empezó a operar con presión de liquidez. Ajustes internos, recortes discretos y cancelación de proyectos no prioritarios. Nada de eso resolvía el problema de fondo. Sin estructura operativa sólida, cualquier ajuste solo retrasa el resultado. Y ese resultado ya estaba definido desde el momento en que decidieron sustituir ejecución por imagen. Ricardo intentó mantener la empresa visible. Publicaciones constantes, mensajes de estabilidad, intentos de posicionar la marca como si nada estuviera pasando. Pero la percepción externa no se sostiene con comunicación. Se sostiene con resultados. Los clientes que se fueron no regresaron. Los que quedaban redujeron operaciones.
Y los nuevos simplemente no entraban. El mercado no reacciona a lo que dices, reacciona a lo que entregas. Y en ese punto, Nova Strat ya no entregaba lo necesario. La rotación interna se aceleró. Colaboradores clave salieron sin reemplazo real. Los que se quedaban lo hacían por necesidad, no por convicción. Eso se refleja en cada proceso: más errores, más retrasos, menos compromiso. La carga de trabajo aumentó para los pocos que seguían, pero sin dirección clara. Trabajar más no compensa trabajar mal. Solo acelera el desgaste. Y el desgaste, en ese nivel, no se recupera. Andrés no logró sostener el puesto. No por falta de intención, sino por falta de capacidad. El entorno exigía decisiones que no podía tomar. Dependía de aprobación constante y eso retrasaba todo. Los errores se acumularon. Clientes insatisfechos, procesos mal ejecutados, acuerdos mal definidos. No hubo corrección. Solo contención. Y la contención, sin solución, solo prolonga el problema. La situación financiera obligó a tomar decisiones más agresivas. Reducción de personal, venta de activos no esenciales y renegociación de contratos. No eran estrategias de crecimiento. Eran medidas de supervivencia. La empresa dejó de competir en el mercado y pasó a intentar mantenerse operativa. Ese cambio es definitivo. Cuando una empresa entra en modo supervivencia, ya no define su rumbo. Solo reacciona a lo que pasa. El cierre no fue inmediato, pero sí inevitable. Nova Strat fue absorbida parcialmente por otra firma más pequeña que buscaba expandir su cartera de clientes. No fue una adquisición estratégica. Fue una compra de oportunidad. Lo que tenía valor se integró. Lo que no, se descartó. El nombre dejó de existir en el mercado. La estructura original desapareció. Y con ella, cualquier rastro de lo que intentaron sostener. Ricardo dejó de aparecer en el entorno profesional. No hubo anuncio formal. No hubo cierre público. Simplemente dejó de estar. Ese tipo de salidas no se explican. ¿Se entienden? Cuando alguien pierde control de su propia estructura, pierde también posición en el mercado. No por castigo, por consecuencia. Las decisiones que tomó no fallaron por mala suerte. Fallaron por lógica. Yo no intervine en nada de eso. No opiné, no participé, no respondí a quienes preguntaban. No era mi proceso. Yo ya estaba en otro sistema, con otras reglas y otros resultados. Apex seguía creciendo, los clientes seguían llegando y la operación se mantenía estable. No hubo comparación. No era necesario. Cuando dos estructuras operan bajo principios distintos, los resultados siempre terminan separándose. El cierre fue simple. No hubo revancha, no hubo confrontación final, no hubo discurso. Solo una conclusión clara: no te reemplazan por ser menos capaz. Te reemplazan cuando alguien decide que eres prescindible. Y cuando esa decisión se toma sin entender lo que realmente aportas, no solo pierden a una persona. Pierden todo lo que sostenía el sistema. Meses después, todo se estabilizó. No hubo saltos bruscos, no hubo momentos de duda. Apex Revenue Systems siguió creciendo con la misma lógica: control, ejecución y resultados sostenidos. Yo dejé de enfocarme en demostrar algo. Solo operaba. Nuevos clientes entraban, los existentes crecían y los procesos se mantenían sólidos. No había presión innecesaria. Cuando el sistema funciona, el esfuerzo deja de sentirse como carga y se convierte en rutina eficiente. De Nova Strat no volví a escuchar nada relevante. El nombre desapareció, las referencias se diluyeron y las personas que salieron tomaron caminos distintos. Algunos encontraron mejores entornos, otros repitieron patrones. Eso siempre pasa. No todos aprenden del mismo lugar. Pero el resultado fue el mismo: lo que no se construye con base sólida, no se sostiene. Nunca busqué cerrar el tema con nadie. No hubo conversación final, no hubo ajuste de cuentas. No era necesario. Las decisiones ya habían tenido efecto. Y cuando las consecuencias hablan por sí solas, cualquier explicación sobra.
Seguí trabajando, ajustando, creciendo. No mirando atrás. Al final, todo se reduce a una idea simple. No importa cuánto esfuerzo pongas si estás en el lugar equivocado. Y no importa cuántas veces intenten reemplazarte. Si lo que haces no se puede replicar sin estructura, el problema nunca fuiste tú. Yo no perdí un trabajo. Ellos perdieron el sistema que los mantenía funcionando. Y esa diferencia es la que define quién avanza y quién desaparece.